tenemos que elegir entre pagar facturas y comer. Yo me sentía una persona de clase media, pues podía salir a tomar algo, comprar ropa, incluso organizar unas vacaciones. Y me di cuenta de que eso no era así el día que haciendo la lista de la compra tenía que quitar cosas básicas porque no llegaba, no podía meter ciertas cosas en mi cesta de la compra. Y ahí me di cuenta de que soy pobre. Rosa era clase media y ahora es pobre. Ser pobre es, por ejemplo, no poner la calefacción con este frío. Pues mira, en mi casa no se pone la calefacción porque la calefacción entra dentro de esos básicos que han pasado a formar parte de la lista de los lujos. Porque poner la calefacción podría suponer que cuando venga la factura no pudiera hacer frente a ella, o que para poder hacer frente a ella tuviera que renunciar a otras cosas que también son básicas. Ser pobre es que tu lista de lujos tenga cada vez más cosas de la lista de necesidades básicas, y su lista de cosas básicas es cada vez más estrecha. Yo hago la lista de la compra con distintas aplicaciones de mercados para comparar los productos, ¿vale? Aunque los mercados parecen haberse puesto de acuerdo y ahora ya apenas hay diferencia entre uno y otros. La lista de la compra es siempre fija, ¿vale? Porque nosotros ya hay cosas que no puedes comprar. Para lo único que se modifica es para quitar productos, los que se van encareciendo. Y son un lujo, el aceite, la fruta, verduras como el pimiento, son casi imposibles de incluir. Lácteos, carne, pescado. Hoy hablamos de la destrucción de la clase media, de cómo millones de personas han caído desde ahí hasta la pobreza, mientras son cada vez más y cada vez más ricos los 1000 millonarios del planeta. Rocío Crudos Díaz, contemos quién es Rosa. Crudos Díaz Rosa tiene 33 años, vive con su marido y sus 2 hijos de 14 y 11 años. Para combatir el frío, ella y su familia se apañan con pijamas de franela y con mantas. Una manta más cuando hace más frío. Dejó de sentirse clase media cuando la despidieron por una baja de ansiedad tras la pandemia. Me despidieron tras una baja por ansiedad. Eso, me dejó en una situación un poco, pues, de una persona vaga, alguien débil, alguien inútil. Pues la ansiedad no se ve, la ansiedad no es ansiedad o depresión, cualquier afección de ese estilo no es un brazo roto, ¿no lo ven? ¿Por qué no vas a trabajar si físicamente estás bien, no? Desde entonces sobreviven gracias al paro y al sueldo de su marido, pero no llegan a fin de mes, ni a la mitad del mes. No ha notado mucho la bajada del IVA. La reducción del IVA es una medida que no llega a las familias. En una compra habitual de unos 100 euros, yo he bajado únicamente 1,28 €. Y eso que Rosa tiene un piso en propiedad, el techo solucionado. Pero una casa también tiene gastos y puede ser un obstáculo para conseguir ayudas. Rosa está harta de oír hablar de ellas, pero no tener acceso, y de ver a los políticos pelearse. Debería encargarse de que las cosas funcionen, de que los ciudadanos estemos bien, de que exista un futuro, que es muy básico, pero es que no existe en este momento. Yo no sé cómo tienen que hacerlo, yo no soy economista, yo no soy política, pero lo que sí tengo claro es que lo que deberían hacer es ponerse a trabajar, pero a trabajar de verdad, para la gente, para las familias. Porque llegar y sentarse y tirarse piedras unos a otros, estar todo el rato insultándose, les da muchos titulares, llena muchos debates de política, pero a las familias eso no nos sirve para absolutamente nada. Ella no puede acceder a un trabajo mejor debido a su formación y para que sus hijos estudien tendrá que endeudarse. Ve cómo la desigualdad salpica todos los aspectos de su vida. La desigualdad ya no es una simple desigualdad económica, se convierte en desigualdad social, de clase, de género. La desigualdad hace que los escalones sean cada vez más grandes, que la frustración esté cada vez más extendida y que el malestar psíquico y psicológico esté llegando a unos niveles que son casi inaguantables para el ser humano. Por todo esto, Rosa tiene clara su postura respecto a los impuestos. Los impuestos son necesarios para mantener entre todos lo que es para todos: la sanidad, la educación, la seguridad. Obviamente, a mí me parece que el que mejor situación económica tiene es el que debe de aportar más. Si yo el día de mañana tengo la enorme suerte de trabajar mucho y hacerme rica, no me iría a un paraíso fiscal y aportaría para que todos estuviésemos mejor lo que la ley, lo que el Estado me imponga que tengo que poner. Para ella, la riqueza también ha cambiado de significado. La riqueza, en otro momento de mi vida, era poder tener todo aquello que me pudiera apetecer: viajar, comprarme ropa, salir, todo lo que parezca banal. Pero ahora mismo para mí ser rica sería poder ir al supermercado sin tener que ir con la calculadora en mano y poder hacer frente a mis necesidades más básicas, como pagar facturas, sin tener que hacer malabares al mes. Rosa no se imagina el futuro porque vive al día, pero espera dejar esta herencia. Nos estamos esforzando de una manera increíble para que mis hijos hereden
fuerza, felicidad, para que tengan estabilidad emocional, para que sepan que hay muchas veces en la vida que las cosas no van a salir, pero que al final rendirse no es una opción, siempre hay que seguir adelante y por supuesto luchar. Y en la lucha también está esto, ¿no? El decir, oye, esto no va bien, yo no estoy en una buena situación y debería de poder estarlo porque tengo fuerza y soy luchadora y soy trabajadora. Creo que lo más importante que mis hijos pueden aprender es eso, el no perder la capacidad de lucha. Rosa quiere que sus hijos hereden su espíritu de lucha, pero que no vivan como ella teniendo que comparar supermercados en una aplicación. Los nada, los nadie reconocen la piedra del camino en la que cayeron y luchan por recogerla y aprender a usarla como canta Beret. Rocío, muchas gracias. Gracias a ti, Pan y Rosas, para todo. Mucho ánimo y muchas gracias a Rosa por contarnos su historia y a todas las Rosas que luchan por no pagar siempre el pato. ¿Por qué el 99% pagamos el pato para que el 1% se lo coma? Es la pregunta que queremos contestar hoy. Llevamos meses escuchando que hay crisis, guerra, carestía, inflación y que hay que volver a apretarse el cinturón. Pero los beneficios de las empresas son hoy un 60% mayores que en 2019 y el 90% de la subida de precios, el 90%, se puede explicar por los aumentos de beneficios. Así que, como os hemos contado más veces, no es tanto la guerra, ni las materias primas, no es la pandemia, ni el gas, ni el calentamiento global, sino la codicia de unos pocos. Esa es la conclusión del informe que hoy presenta en primicia en carne cruda la ONG Oxfam Intermón, coincidiendo con el inicio del Foro de Davos, el Foro Económico Mundial que estos días reúne en Suiza a los que gobiernan la economía en el mundo y a los que macanan con ella. Un informe que pone la piel de gallina, así que, como se suele decir, agarraos los machos, apretad los dientes, buscad un asiento, coged la mano a quien tengáis más cerca, pero de verdad poned mucha atención a estos datos. De toda la riqueza creada en el mundo entre 2019 y 2021, el 1% más rico del planeta se ha quedado con 2/3 partes. Durante la última década, ese 1% ha capturado alrededor de la mitad de la nueva riqueza que se ha generado. Por cada dólar que recibe el 90% más pobre de la humanidad, un millonario se embolsa la friolera de 1,7 millones de dólares. Por cada uno que tú recibes, ellos ganan 1,7 millones. Y eso hace que la fortuna de los 1.000 millonarios crezca a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día, mientras 1.700 millones de trabajadores viven en países donde la inflación sube más que los salarios. Eso se suma a una década de ganancia histórica en la que tanto el número de 1.000 millonarios como su riqueza se ha duplicado. O sea, hay el doble de súper ricos y son el doble de ricos. Así que mientras hogares como el de Rosa no pueden llenar la nevera ni poner la calefacción, el crecimiento exagerado de los beneficios de las empresas de alimentos y energía ha disparado el patrimonio de los más ricos. En 2022, este año pasado, de guerra en Ucrania, problemas de suministro y constantes subidas del precio de la energía y la comida, 95 empresas energéticas y de alimentación duplicaron sus beneficios y repartieron 257.000 millones entre sus accionistas. No es que no pierdan, mientras todos perdemos, es que ganan el doble que en el ejercicio anterior. El Banco Central Europeo y el Banco de España han alertado de que las cadenas de supermercados, cadenas como Día o como Mercadona, han subido los precios por encima de la subida de los costes. Y esa codicia aumenta la inflación, claro. En Australia, Estados Unidos y Reino Unido es la causa del 50% del aumento de los precios. En España, 3/4 de lo mismo. El poder adquisitivo de las familias más vulnerables se ha reducido un 26% más que el de los hogares con más ingresos, con lo cual los salarios reales, lo que realmente podemos comprar con nuestro sueldo, es hoy un 4% inferior a los de los peores años de la crisis financiera iniciada en 2008. Y no se vayan todavía, amigos, porque aún hay más. En 2021, las empresas del IBEX 35 tuvieron unos beneficios un 63% por encima de antes de la pandemia. Y esa tendencia se aceleró el año pasado. En el último trimestre de 2022 anunciaron beneficios un 30% superiores a los del mismo periodo de 2021, mientras los salarios crecían solo un 4%. Es decir, una vez más, la crisis y la incertidumbre son aprovechados por los ricos para transferir las rentas del trabajo hacia las rentas del capital. Y el mecanismo para revertir esa injusticia son los impuestos progresivos y los impuestos a los ricos. Pero resulta que la mitad de los 1.000 millonarios del mundo no pagan ningún impuesto de sucesiones a la riqueza que heredan sus descendientes. Y que Elon Musk, por poner un ejemplo, ha llegado a tributar a un tipo impositivo del 3%, mientras
Abercristin, una vendedora de arroz, harina y soja del norte de Uganda, paga en impuestos el 40% de lo que consigue vender. Solo con aplicar un impuesto del 5% a las mayores fortunas del mundo podrían recaudarse 1,7 billones de dólares al año. ¿En qué podríamos invertirlo? Pues en un plan mundial para acabar con el hambre o para conseguir que 2.000 millones de personas salieran de la pobreza. Y no solo podríamos dedicarlo a eso, también a infraestructuras, a sanidad, a educación, a investigación, a progreso. Porque lo que ocurre es lo contrario. Cada vez dedicamos menos a lo que más importa. Los países más pobres destinan 4 veces más recursos al pago de la deuda, por cierto, en manos de ricos acreedores, que a la salud pública. Y todo esto lleva a una conclusión demoledora. Las élites se están reuniendo en Davos cuando por primera vez en 25 años la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente. Según el Banco Mundial, que no es precisamente un lobby bolivariano, podríamos estar ante el mayor incremento de la pobreza y la desigualdad entre países desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto, amigos, es la ley del más rico. Así se titula este informe de Oxfam Intermón, la ONG que hoy colabora con nosotras para hacer este programa. Y la mejor manera de romper la ley del más rico, la ley del más fuerte, es que paguen mucho más los que tienen mucho más. Tax the rich, como dice la campaña de Intermón. Porque es injusto que ganen lo que ganan. Porque nada justifica que ganen 100, 200 o 1000 veces más que sus asalariados. Porque es escandaloso que tengan beneficios mientras sus trabajadores y trabajadoras viven en precario. Porque es explotación que un 1% se haga multimillonario a costa de hacer pobre al 99%. Porque sus ganancias salen de nuestras pérdidas. Porque su riqueza nace del trabajo del resto. Porque nadie se hace rico solo, sino gracias a la creatividad y la creación de otros. Porque no solo ellos, todos asumimos riesgos y porque tienen que devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado y lo que a la sociedad le están quitando. Nos quedamos huérfanos y tú nos adoptaste. Carne Cruda, el primer podcast financiado por sus oyentes. Haz lo posible en carnecruda.es. Susana Ruiz es la responsable de política fiscal de Oxfam Intermón y conoce al dedillo cada dato de un informe que cada año pues nos abre las carnes, la verdad. Susana, crudos días. Hola, buenos días. Lleváis una década midiendo la desigualdad y cada año los datos no solo empeoran, sino que empeoran más rápido. ¿Se está acelerando la concentración de la riqueza? Pues la verdad es que sí, llevamos 10 años con este informe y cada año pensamos que vamos a poder empezar a dar buenas noticias, pero con estos últimos años, sobre todo en las crisis, lo que hemos visto es que los datos son cada vez peores. Hemos visto, como decías al principio, que desde el principio de la pandemia, por el 1% más rico se ha llevado 2/3 partes de la riqueza creada. Mientras que en la última década se habían llevado a la mitad. Es decir, que lo que está pasando es que esa élite, ese club reducido de unos poquitos, están llevándose cada vez una parte más importante de la riqueza que se genera. Si hace una década ya nos alarmaba, ya pensábamos que era preocupante el contexto, ahora cuánto más tenemos que decir que esto es inaceptable, que no es posible seguir con estas tendencias, que es bochornoso, que es obsceno incluso poder seguir dando datos como estos. ¿Y dónde está el límite realmente? Lo contamos al principio. Vosotros afirmáis que lo que afecta a nuestro bolsillo pues no es una crisis sobrevenida por la guerra en Europa, por la pandemia, por la falta de materias primas o por situaciones que escapen a nuestro control. ¿Qué es entonces? Yo creo que lo que es diferente con esta crisis y lo que estamos viendo también con este informe es que hay una intencionalidad detrás. Cuando vemos este crecimiento, los datos de cómo están subiendo los márgenes de determinadas empresas en sectores clave como el de la energía o el de la alimentación, lo que está pasando es que no son simplemente un fatalismo que nos cae encima, sino que hay realmente un aprovechamiento, hay una codicia, hay una intencionalidad por parte de unos pocos de aprovecharse un contexto que es muy duro para el conjunto de la sociedad y donde nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo por aportar, por contener el impacto. Pero no es así. Realmente son unos poquitos que se están llevando la mayor parte de lo que está, de la riqueza que se está generando a costa de los demás. Y lo que es importante, yo creo, en estos momentos es esta idea de que es a costa de los demás, con esa intencionalidad,
con ese aprovechamiento y repetimos con esa codicia también. Y es lo que es realmente más preocupante ahora, porque además se puede controlar. Pero eso no es nuevo, no es la primera crisis que se utiliza precisamente para enriquecer a las minorías. Ya recordamos que en la financiera se dijo en las calles con claridad, no es una crisis, es una estafa. ¿A quién está beneficiando esta? Esta está beneficiando sobre todo a sectores que nos afectan más a la vida cotidiana. Durante la pandemia lo vimos, las empresas que más crecieron fueron las farmacéuticas, por ejemplo, algunas de las grandes digitales. Ahora lo que estamos viendo es que las empresas donde se está produciendo un crecimiento más importante de esos márgenes, de esas superganancias, son sobre todo empresas del sector energético y de alimentación. No es una casualidad y es una explicación a esta crisis de precios que tenemos, que es una crisis de vida realmente. ¿Y por qué España es uno de los países más desiguales de nuestro entorno? Porque no tenemos un sistema que realmente ayude o haya acompañado durante estas últimas décadas a frenar la superconcentración ni a redistribuirla. Tenemos un sistema que más o menos funciona para los que están trabajando, que tienen un salario, pero que, como contaba Rosa, cuando te quedas sin sueldo, cuando te quedas sin ingresos, realmente te va dejando al margen. Y eso ha hecho que poco a poco hay una parte cada vez más importante de la sociedad que se quede fuera del sistema, mientras que una élite haya ido aumentando sus ingresos. Los superricos de España, los 1.000 millonarios, han aumentado en 3.000 millones de dólares su riqueza desde el principio de la pandemia. Son 3 millones de dólares al día. El gobierno en España logró un tope al gas y endureció el control de los llamados beneficios caídos del cielo, de la energética. ¿Es suficiente? Es un paso muy importante. Son dos medidas importantes. Por un lado, romper con esta idea de que no se pueden controlar los precios, y por otro lado también poner impuestos a las superganancias de las empresas. Era una medida que ya le planteábamos como necesaria durante la pandemia a las farmacéuticas, pero nadie se atrevía en ese momento porque estábamos casi como maniatados con la necesidad de vacunas. Sí. Ahora lo que estamos viendo con esta crisis es que se están poniendo en marcha algunas medidas que antes parecían imposibles o que parecían como no aceptables por el funcionamiento de la economía. Ya son posibles. Pero hay muchos mantras, muchas ideas que no conseguimos romper. ¿Por qué sigue triunfando esa idea de que los ricos deben pagar menos para que la riqueza se genere? Porque les interesa, porque son ideas creadas, porque nos machacan todos los días en muchos medios y por muchos centros de pensamiento muy ideologizados con esa idea de que si subimos los impuestos se hunde la economía, se acaba el crecimiento, pero no es verdad. Hasta el Fondo Monetario está reconociendo que lo que es más peligroso para el crecimiento es la superconcentración de riqueza, no la redistribución de la riqueza. ¿A quién vamos a escuchar ahora entonces? Es que el sistema también está mal diseñado, no es solo que a través de su propaganda nos convenzan. Un informe de la OCDE mostraba que los más ricos de España se benefician del triple de ayudas del Estado que los más pobres. Porque hay que repensar realmente estas ayudas, porque no puede ser que las ayudas solamente sirvan para los que están dentro del sistema, como decía antes. Necesitamos muchos más mecanismos para proteger a los que menos tienen, a las Rosas que hay en esta sociedad, pero para eso necesitamos recaudar más también, porque una crisis como esta, donde afecta a tantas personas, necesitamos muchos más ingresos. ¿Qué reforma fiscal necesitaríamos en España? Nos han puesto en marcha muchas medidas que parecían imposibles, como decía, pero hace falta que esas medidas que son temporales se hagan permanentes. Necesitamos revisar el impuesto al patrimonio para que no haya esa competencia fiscal entre territorios, para evitar que algunas grandes familias todavía puedan beneficiarse de no pagar impuestos. Las rentas de capital no tienen ningún sentido que por las acciones, por el capital, por las ganancias de capital que tengas, estés pagando mucho menos que por el trabajo. Y hay que todavía reformar, hay que intensificar la lucha contra los paraísos fiscales. Es una agenda todavía pendiente en la que que permite que se fuguen muchos recursos. Porque de ello dependen muchas cuestiones básicas: la educación, la sanidad, las infraestructuras, la investigación, el progreso. Voy a hacer aquí una interrupción musical porque es que buscando canciones para este programa me sorprendí porque descubrí a Kailin Lansford, ¿sí?, que es una música de Filadelfia, autora de este tema, Reality Testing, y me hizo gracia porque, bueno, es lo que hacemos hoy, ¿no? Medir un poco nuestra realidad, ponerla a prueba. Ajá. Bueno, pues leyendo un poco sobre ella, resulta que su último disco, que se llama Custodians of Human Succession... Bueno, los custodios de la sucesión humana. Eso es. Está dirigido a los políticos que son incapaces de frenar un neoliberalismo autoritario que nos impone una desigualdad extrema. ¿Y por qué lo dice? Pues casualmente porque ella misma sufrió una enfermedad autoinmune sin tener cobertura médica en Estados Unidos. Oye,
pues esto me recuerda a esa historia viral del señor de 82 años, no sé si la has visto, Sí, que está que en todos lados, sí. se ha podido jubilar en Estados Unidos gracias a una colecta en TikTok. El anciano, que trabajaba como vendedor en una cadena de supermercados, aguantando jornadas de 9 horas a pesar de que apenas podía mantenerse erguido, vivía prácticamente en la indigencia, aunque es un ex marine y había trabajado durante los últimos 11 años. Es demoledor verlo. Sistema de pensiones, educación y sanidad pública. Es como que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y ese ejercicio, el de pensar lo que podemos perder, es el que ha hecho el periodista y escritor Sergio del Molino. Yo padezco una enfermedad crónica y degenerativa que me inhabilita como cliente de seguros privados. No me harían un seguro privado por mi condición y mi única posibilidad de atención es la sanidad pública. Yo me pincho un medicamento que cuesta 1.246,48 euros la dosis y me pincho cada 4 semanas. Y es un medicamento que me proporciona la sanidad pública. Tenemos que tener una conciencia muy seria y muy clara de lo que supone y saber medir euro a euro lo que nos jugamos, si el deterioro prosigue y si seguimos jugando con uno de los mayores logros históricos de España. Por eso escribí una columna en El País contando el precio del medicamento, porque, en fin, hay muchísima gente que se beneficia de esto y creo que es importante, creo que es un debate que tenemos que tener muy en cuenta. Es el debate que tenemos hoy, porque la concentración de riqueza y el adelgazamiento de los sistemas de protección social nos amenaza de todas las maneras posibles, también frenando el avance de la ciencia. Vemos ahora una noticia esperanzadora en la lucha contra el cáncer. Se ha descubierto un nuevo fármaco que bloquea las células madre de tumores y por lo tanto evita la metástasis. Es un ensayo. Hace solo 3 meses un equipo de biólogos pillaron infraganti a las células malignas que provocan las recaídas y muertes por metástasis en enfermos de cáncer de colon, el segundo más mortífero del mundo. 2022 ha sido un gran año para los descubrimientos médicos marca España y esta investigación pionera nació en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Adrià Cañellas es uno de sus directores. Crudo Díaz. ¿Nos escuchas? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Oye, sí, Adrià, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias. ¿Qué ha supuesto esta investigación? ¿Qué puerta abre? Esta investigación lo que nos ha permitido es descubrir cómo son las células que regeneran la enfermedad metastática. Y nos ha abierto la puerta, hemos descubierto que hay ciertos fármacos de inmunoterapia que en teoría en nuestros modelos animales previenen la recaída metastática, que es el mayor causante de muerte en pacientes con cáncer de colon. Esto es, pacientes que tienen un primer tumor, reciben cirugía, teóricamente están curados, pero al cabo de los años sufren metástasis. ¿Cuántos años de trabajo han sido necesarios y qué equipo humano ha hecho posible este descubrimiento? Pues han sido necesarios 5 años, más o menos. Esto se monta a tecnologías desarrolladas con el trabajo de también 10 años, digamos, y el número de personas, firmamos el artículo 30 personas, pero muchas más han participado. Sí, porque ha sido una investigación a nivel internacional también, ¿no? Con colaboración de varios institutos y universidades internacionales. Sí, mayormente la hemos liderado desde aquí, desde el IR de Barcelona, pero también han participado gente de Bélgica, de Reino Unido, o sea que sí que ha sido con participación internacional. Adrià, tú eres el investigador más joven del equipo y también el que tiene una historia más ligada a este logro. Tu madre falleció de cáncer en 2019 y dedicaste a esta investigación el dinero que ella misma recaudó para la lucha contra el cáncer, organizando y superando una ruta senderista de Mallorca, ¿verdad? Sí. Esto en 2019, apenas, yo creo que menos de 6 meses antes de que falleciera mi madre, hizo esta ruta por Mallorca y recaudó 27.000 euros que se han destinado no solo a esta investigación, pero también a otras del IR de Barcelona, ¿no? Que tiene como uno de sus objetivos intentan descubrir la biología de la metástasis, ¿no? Que sabemos que causa la mayor parte de las muertes por cáncer. Y bueno, sí, es una parte pequeña, ¿no? Comparado con todo lo que necesita un laboratorio para hacer este tipo de proyectos, pero a nivel emocional sí que significa más. Es muy significativo también del problema que tenéis muchas veces de financiación de las investigaciones. ¿Qué problemas encontráis para sacarlas adelante? Bueno, es verdad que nuestro laboratorio
está bien financiado y en gran parte gracias a la financiación europea que también recibe, pero bueno, no somos ajenos y también nos ocurre, ¿no?, que la financiación que se recibe para hacer proyectos y también para contratar al personal investigador es baja. El investigador es una persona que tiene pasión por la investigación, pero que muchas veces trabaja bastantes horas y las condiciones no son buenas. Esto hace que mucho talento o deje la investigación o se vaya a España. Y después otros grupos de investigación que no pueden llevar a cabo la ciencia que quieren debido a la falta de recursos. Sí, porque estos avances serían imposibles sin las universidades y los centros de investigación públicos, muchas veces desasistidos precisamente por la falta de medios, la falta de dinero de la que estamos hablando. Por eso te quería preguntar, para terminar, Adrià, ¿qué le dirías tú a quienes maniobran para pagar muchos menos impuestos, a quienes llevan sus fortunas a paraísos fiscales? Yo lo que creo es que dar este dinero a la investigación es una inversión, ¿no? Y que al final todos queremos, en un futuro, cualquiera de nosotros puede tener un cáncer, ¿no? Y lo que queremos es tener más probabilidades de que se nos cure. Y como ahora he leído estos días, esto no es una batalla que tú puedas decidir, sino que va a depender de la investigación y de los malos fármacos y su probabilidad de que vaya bien. Adrià Cañellas, investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, muchas gracias por tu trabajo y por estar hoy aquí. Gracias a ustedes. Adiós. Susana, ¿el sistema de salud público y la investigación están en riesgo por culpa de esta ley del más rico? Lo que está en riesgo en realidad es un modelo de sociedad que realmente piense en el conjunto de la ciudadanía. Lo que no podemos tener es un sistema, esa ley del más rico, que al final, es decir, en este sistema de acaparamiento, al final todo lo que se va generando, toda la riqueza que se va creando, va solamente a defender los intereses y a proteger una parte de la sociedad. Y eso nunca va a funcionar y va a crear una fractura social y una polarización que será muy perjudicial para el conjunto de nosotros. Y por eso habéis lanzado una campaña mundial, internacional, Tax the Rich, es decir, grabad a los más ricos, pero no es la única recomendación que hacéis a los gobiernos. ¿Qué más les podemos decir al nuestro y a los demás que tienen que hacer? Bueno, muchos de los gobiernos tienen una agenda pendiente con esta tributación de la riqueza de los súper ricos. Hay que elevar las rentas del capital, hay que elevar las rentas a los más altos. Pero aquí también hace falta una política que realmente equipare el valor de los salarios con el de la inflación. Lo que no podemos tener una situación en la que los salarios son los que absorben el coste de la inflación, mientras esos sobremárgenes empresariales, esas superganancias se van hinchando, porque la inflación devora realmente los salarios. Así que diría que en el caso de España hace falta realmente un pacto de rentas, una política de rentas donde todos los actores sociales entiendan que esto nos lleva a una debacle, a una fractura social muy importante. Susana Ruiz, responsable de política fiscal de Oxfam Intermón, gracias por este informe tan necesario y por venir aquí a contarlo. Muchas gracias a vosotros. Violeta, ¿tú te has dado cuenta de que siempre que se habla del impuesto a los ricos se dice que eso es comunista? Bueno, eso es un clásico. Es que ahora se llama comunismo a la socialdemocracia de toda la vida, que sería impuestos progresivos y estado del bienestar. A lo loco. Qué locura, ¿eh? Qué locura, qué locura. Bueno, pues la verdad es que la tasa a los ricos y los impuestos progresivos no nacieron en la Unión Soviética, sino en la cuna del capitalismo moderno, Estados Unidos, a principios del siglo pasado. Tenemos un largo camino por recorrer antes de que alcancemos el nivel de conciencia que agitó a tantos millones de estadounidenses a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Pero tenemos una manera más fácil de conseguirlo. Ellos nunca supieron a ciencia cierta si una sociedad compleja y moderna podía derrocar a las jerarquías de la riqueza y privilegios y prosperar. En la actualidad, por el contrario, nosotros contamos con su historia para usarla de referencia. Y esta historia enseña una valiosa lección. Los ricos no ganan siempre. Podemos crear una sociedad mucho más igualitaria. También sabemos que debemos hacerlo. Este texto pertenece a un libro del que os he hablado en otra ocasión. Los ricos no siempre ganan. El triunfo sobre la plutocracia que originó la clase media, publicado en España por Capitán Swing, en el que se explica el origen del impuesto a los que más tienen como forma de redistribuir la riqueza y devolver a la clase trabajadora parte de la plusvalía que genera. Su autor es el periodista Sam Pizzigati, coeditor de Inequality.org, un proyecto que, como su propio nombre indica,
trata sobre la desigualdad y durante décadas fue director de la Asociación Nacional de Educación, el mayor sindicato estadounidense, atención, con más de 3 millones de miembros. Tremendo currículum, ¿eh? Sí, y hoy tenemos la suerte de hablar con él desde Guanajuato, México, donde le hemos pillado de viaje, de visita a su familia. Yo tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Lo sé, por eso quiero deciros a todos y anunciaros que nos está escuchando. Nieves Lázaro, nuestra traductora de cabecera, hará las traducciones. Crudos días, Nieves. Crudos días. Mr. Pizzicati, nice talking to you. It's a pleasure. Welcome. Gracias. Bueno, Theodore Roosevelt, a inicios del siglo XX, planteó que nadie puede hacerse rico sin el concurso de una sociedad y, por lo tanto, a esta sociedad le debía corresponder parte de los beneficios. ¿Cómo nació el impuesto a la riqueza y la fiscalidad progresiva? Income tax of the United States actually started back in 1913. El tipo impositivo en los Estados Unidos empezó en el 1913 y en ese momento el tipo impositivo era solamente del 7%, así que prácticamente nulo. Pero cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos se unieron a la guerra en el 1917. Las cosas cambiaron. En los Estados Unidos hubo una enorme campaña para incentivar, para iniciar estos tipos impositivos a los ricos. Y en el 1918 ese 7%, ese tipo impositivo del 7%, había aumentado hasta el 77%. Multimillonarios como Rockefeller decían que a la sociedad no le correspondía nada de la riqueza generada por los empresarios porque ya proporcionaban el trabajo. ¿Qué más quieren? Claro, con eso ya tenían suficiente. ¿Quiénes cambiaron la idea predominante de que un país solo prospera cuando le va bien a los ricos? Okay, so I should start again. Yeah, please. Okay. That idea began changing Esa idea comenzó a cambiar poco después de que... perdón, es que ahora le oigo muy bajito de repente. During World War I, pressure from the left. Sorry, we have a problem here with the translation. Me ha oscilado un montón el volumen, se ha bajado un montón y luego se ha subido. No tienes que bajarle a él. No tienes que bajarle a él. No. Ella tiene que oírla todo claro. Yo le tengo que oír altísimo, si no me... La mezcla la hacemos luego. Con mi propia voz lo tapo. ¿Vale? Sorry. Could you start again? So sorry. Sure. We're ready. Excuse me, so I should start from the question of when did that attitude Yes. Exactly, yeah. start to change? The attitude towards taxing the rich really sobre el tipo impositivo para los ricos empezó a cambiar realmente durante la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos. La presión por parte de la izquierda, del movimiento laborista, aumentó el ratio de impuesto desde el 7% en el 1915 al 77% en el 1918. Un cambio extraordinario. Bueno, existía la izquierda por entonces en Estados Unidos, Violeta. Existía. ¿Cómo te quedas? Efectivamente, en esa Primera Guerra Mundial los progresistas difundieron la idea de que si los pobres iban a la guerra, los ricos debían pagarla. ¿Qué oposición encontraron en los medios de comunicación hegemónicos? La oposición en los medios de comunicación fue fortísima en esa época, pero la izquierda tenía sus propios medios de comunicación y lanzaron una campaña tremenda. Tenían campañas por toda la nación y cambiaron la dinámica política para poder cambiar ese tipo impositivo máximo. Por desgracia no duró. Los ricos contraatacaron y en concreto después de la Revolución Rusa, donde vieron que si no libraban un ataque feroz contra la izquierda, contra la idea de que los ricos eran ilegítimos, habría enormes problemas para ellos. Y es curioso y paradójico cómo esa Revolución Rusa influyó en lo que ocurrió, porque el crack del 29 provocó el miedo también entre los más ricos de que la miseria lanzase a Estados Unidos en brazos del comunismo. ¿De qué manera el fantasma de la URSS
contribuyó a cambiar la mentalidad de la época? What happened that it started in 1919. Lo que pasó, que empezó en el 1919, es que hubo una tremenda represión en contra de la izquierda, del movimiento laborista en los Estados Unidos. En el 1920, un republicano conservador fue elegido para la presidencia y toda la política dinámica cambió. En el 1925, el tipo impositivo máximo sobre los americanos más ricos se había desplomado desde el 77% hasta el 25%. Y no solo eso, los ricos también recibieron una ayuda para los impuestos que habían pagado durante la década de los años 20. Sí, pero el crack del 29, que no hemos hablado de él, ¿de qué manera ese miedo a que la gente se hiciera comunista en Estados Unidos por la miseria hizo que los propios ricos apoyaran la subida de impuestos? Ese impuesto sobre los ricos se desplomó en la década de los años 20 y llevó a una desintegración de la riqueza que los Estados Unidos nunca habría visto anteriormente, y eso llevó al estancamiento y al crash del 1929. Y llevó a una depresión en los Estados Unidos. Y esa depresión, a su vez, llevó a una resurgencia de la izquierda en los Estados Unidos en los años 30. ¿Y los ricos no tuvieron algo que ver también en ello? Porque yo había leído, de hecho, en su libro que de alguna forma le tenían tanto miedo a Rusia que dijeron, bueno, pues habrá que contribuir a salir de esta miseria y nosotros tendremos que poner de nuestra parte. Exactamente, y eso es lo que hicieron en los años 20. Colapsaron el tipo impositivo, atacaron el movimiento laborista. Todo cambió en los años 20 en los Estados Unidos, pero en los años 30 esa represión en contra de la izquierda empezó a disiparse, a medida que las fuerzas populares se fueron organizando. La elección de Roosevelt simbolizó ese cambio. Pero la presión sobre Roosevelt que tenía para moverse en una dirección progresista aumentó durante los años 30, tanto que en el 1942, cuando los Estados Unidos habían entrado en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt hizo lo que ningún presidente había hecho antes ni volvería a hacer. Él defendió un salario máximo en los Estados Unidos. Defendía un 100%, un tipo impositivo del 100% para los más ricos, que sería hoy en día esa cifra se traduciría en los $400,000. Sí, expliquémoslo, porque en esa década, en los 30, llegó otro Roosevelt, Franklin Delano, sobrino lejano de Theodore, que en 1934 impuso, atención, un impuesto del 79% a las rentas de más de 5 millones y unos impuestos de sucesiones del 70% a la herencia de más de 50 millones. ¿Qué efecto tuvo en el empleo y en la economía? Esas políticas dieron un gran empujón a la economía. El trabajo mejoró en los años 30, los salarios de los trabajadores también mejoraron en esa década. Pero no fue hasta el 1942 cuando el tipo impositivo subió, después de la propuesta de Roosevelt de hacerla del 100%, el tipo impositivo subió hasta el 94% sobre la riqueza. Y eso puso en su lugar 20 años de la mayor prosperidad que se ha visto jamás en los Estados Unidos. Bueno, todo lo que nos está contando es difícil de creer, pero es que sucedían cosas increíbles. En los años 30 y 40, en los 30 había medios e instituciones, Violeta, que defendían gravar el 100% de los beneficios que excedieran un límite acordado. Duele escuchar eso porque hoy sería impensable proponerlo en un mundo convertido al neoliberalismo en el que, por ejemplo, Elon Musk ha tributado entre 2014 y 2018 a un tipo efectivo del 3%. Bueno, incluso los sueldos más altos de la nación entonces comenzaron a hacerse públicos y por eso los grandes ejecutivos se vieron sometidos a una fuerte presión social, porque claro, cuando la gente sabe lo que estás cobrando, pues te mira de otra manera. Igual que hoy. Sí, igualito. Y llegó otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Roosevelt, como nos estaba contando Sam Pizzigatti, no solo no bajó los impuestos a los ricos, sino que se los subió
Entre el 80 y el 90%. Ningún multimillonario de guerra, ese era su lema, porque en la anterior guerra mundial muchos ricos se habían hecho aún más ricos con la industria del armamento. Bueno, eso no ha cambiado mucho. No ha cambiado. Y yo quería preguntarle al señor Pisicati, ¿cómo ayudó el impuesto a los ricos a la recuperación de la Segunda Guerra Mundial? El impuesto a los ricos representaba un bajón en el poder de los ricos. Y lo que pasó fue que después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos una resurgencia tremenda por parte del movimiento laborista. En los años 50, los laboristas organizados representaban al 35% de los trabajadores en los Estados Unidos. En el noreste y en la costa pacífica, el movimiento laborista representaba más de la mitad de los trabajadores. Y lo que eso significaba es que teníamos una redistribución de la riqueza desde los ricos a través de la sociedad americana, y desde los años 50 los Estados Unidos dieron luz a la primera clase media masiva en la historia del mundo, y eso fue un logro extraordinario de aquella época. Y hemos perdido mucho de ese logro, ¿eh? Hemos perdido mucho. Si en la década de los 50 el impuesto a los ricos alcanzó casi el 91%, Toma atención. Hoy Oxfam publica que por cada dólar recaudado en el mundo, solo 4 centavos proceden del impuesto a la riqueza. ¿Cuándo empezó a cambiar todo para que hayamos pasado a una fiscalidad regresiva, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países occidentales? Bueno, las cosas empezaron a cambiar en los Estados Unidos bajo la administración de un demócrata, John F. Kennedy. Él propuso en el 1963 una reducción en el tipo máximo impositivo en los Estados Unidos del 91 al 65%. Al final de su administración y de la administración de Johnson, que le siguió, el tipo impositivo máximo para los ricos bajó al 60%. Cuando Reagan fue elegido, ese tipo impositivo bajó hasta el 28% sobre el tipo impositivo sobre los más ricos de los Estados Unidos. En otras palabras, la derecha en los Estados Unidos se hizo con la supremacía política de nuevo, con más ingresos de los ricos para los ricos debido a menos tipos impositivos, tenían más poder político y pudieron cambiar así la dinámica política en los Estados Unidos, y eso tuvo un efecto de espiral que se pudo ver en el resto del mundo. ¿Eso fue porque se desmovilizaron las clases trabajadoras? That's a very interesting question. Es una pregunta muy interesante. El número de ricos en los Estados Unidos que están posicionando su dinero en paraísos fiscales offshore para protegerse de aumentos impositivos, hemos visto un aumento sustancial. No tenemos cifras exactas, pero sabemos a ciencia cierta que los ricos en los Estados Unidos tienen grandes cantidades salvaguardadas en los paraísos fiscales, y que ese número de personas ha crecido. Así que vemos una aprensión por parte de los más ricos en los Estados Unidos de que su fortuna se vea en peligro hoy en día. Pero además de ello, también hay un dogma neoliberal que dice que si le suben los impuestos a los ricos se van a otro país o a un paraíso fiscal, y que sin su riqueza privada, no hay progreso. ¿Qué hay de cierto en eso? La parte de eso que es verdad es que existe una filtración de esa riqueza hacia otros sitios cuando los tipos impositivos suben. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando un estado, por ejemplo, el estado de Nueva York, eleva los impuestos a los ricos, algunos millonarios se marchan y se van a vivir a Florida o a otro estado que tenga unos tipos impositivos más bajos. Pero la realidad es que la gran mayoría de los ricos
sí que tienen enlaces o compromisos con ciertas regiones y van a invertir en esas regiones. O sea que para que ellos se marchen y saquen su riqueza de ahí, puede significar que tengan que asumir una pérdida. Y muchos no están dispuestos a asumir esa pérdida. Así que la idea es que la jurisdicción política aumente que si aumentan los impuestos, que todos los ricos se irán y entonces esa jurisdicción se hará más pobre. En el hecho, o sea, en la vida real no se traduce así. El maldito dumping fiscal. La verdad es que los multimillonarios y sus defensores se han vuelto obscenamente insolidarios. Javier, no sé si has visto en los últimos días el vídeo de Larry Summers, que es el exsecretario del Tesoro con Clinton, sentado a la fresca en una isla paradisíaca con palmeras por detrás, mientras contaba que va a haber mucho paro por la inflación. Inevitablemente va a subir el paro por la inflación. Sí, porque siempre pagamos los mismos, nunca pagan ellos. Pero lo peor a mí me parece, Violeta, es que han convencido a los pobres de que eso está bien. Sí, Sam Pizzigati escribió en un artículo que una mayoría de estadounidenses sigue sin ver a los superricos como algo malo y que aclaman a un personaje como Elon Musk, siempre dispuesto a jugar con la salud de sus trabajadores. Entonces nos preguntamos, ¿cómo han convencido a la gente de la calle, la gente normal, de que es bueno que haya multimillonarios y cómo les convencemos de que no es bueno? El argumento que utilizan los ricos dice que son los que generan el trabajo. Si nos haces daño a nosotros va a haber menos trabajo. Pero la realidad y lo que el movimiento laborista de los Estados Unidos dice es que la gente de la calle, la gente normal y corriente son los que generan ese trabajo y cuanto más dinero tienen para gastar en productos, más puestos de trabajo se generan. Si reduces el dinero que tiene la gente de la calle para gastarse, la economía sufrirá. Y esa es la idea. Esa es la idea económica básica que conduce el movimiento laborista. Y creo que en los Estados Unidos hoy en día, en particular entre los más jóvenes, entre los veinteañeros, treintañeros, el darse cuenta de que la gente de la calle son el motor de la economía, el éxito de cualquier economía, está empezando a surtir efecto y estamos empezando a ver una resurgencia de sindicatos entre los trabajadores más jóvenes de los Estados Unidos. Así que tengo una gran esperanza en el futuro porque veo cómo la mística de los ricos se va disipando en los Estados Unidos. Pues yo también tengo esperanza y me alegra terminar con estas palabras de Sam Pizzigati diciendo que aún es posible que los ricos no siempre ganen. Mr. Pizzigati, thank you very much. It's been a real pleasure to meet you. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Well, Sam, thanks very much. It's been really, really interesting. Well, and again, I apologize for my inability to speak. No. So we can practice English. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Sam. Bye bye. Okay, bye bye. Para no pagar impuestos en el país que les ha dado todos los servicios gracias a esos impuestos, muchos ricos se mudan a paraísos fiscales o países con una fiscalidad muy baja, como Andorra o Suiza. Patria querida. Sí. Los que lo empezaron a hacer en masa son los youtubers. El más famoso de ellos, el Rubius, fue condenado la semana pasada a pagar 73.000 euros por defraudar a Hacienda en 2013. Me voy a mudar con mi señora. ¿A dónde? Pues a una casa. A una casa en Andorra se fue, pero eso no es delito, aunque sea éticamente lamentable. Su delito fue utilizar una sociedad para pagar menos impuestos. Andorra dejó de ser paraíso fiscal hace unos años, pero siguen siendo más bajos sus impuestos, un 10% único para todas las rentas, mientras que en España el IRPF, como sabéis, es progresivo, lo que ha provocado esta fuga de youtubers. Como Auronplay, Sara Villín, Alex Bay, Vicens, Vegeta, Willy Rex. ¿Cómo decidiste que te querías mudar a Andorra? 10 años de mi carrera en YouTube, pagando aquí, ¿sabes? O sea, que no te sablean como aquí en España. Yo respeto ahora que venga gente, oh no tío, tienes que pagar, tú has nacido en España, tienes que pagar impuesto en España para pagar las escuelas, un cipote. Es que tengo que pagar. No es solo un paraíso para youtubers, antes fijaron su residencia allí Arantxa Sánchez Vicario, Montserrat Caballé o la baronesa Thyssen. Oye, pero no todos los youtubers y streamers se han vuelto andorranos. No. Ibai, por ejemplo, sostuvo un discurso contrario. A mí me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero.
Hacienda vigila que Andorra, Suiza, Luxemburgo o donde sea que se vayan sea su domicilio real, el centro de su vida y la actividad económica. De ser así, pueden ser considerados insolidarios, pero no cometen fraude. Es el caso del tricampeón de MotoGP, Jorge Lorenzo, tan rápido para correr como para salir corriendo. La semana pasada volvió a ganar un nuevo juicio por evasión, el tercero porque según el juez, Hacienda no ha conseguido demostrar que España sea su residencia habitual. El piloto ha vivido, atención, en Andorra, Reino Unido y... sorpresa, Suiza. Pero luego bien que empuña la bandera española para celebrar sus triunfos. Bueno, que no falla. Cuanto más patriotas, y muchos patriotas dicen ser, más les gusta tributar fuera. No ha sido el único que se ha escapado como una moto. La agencia tributaria ha perdido su batalla también contra Sete Gibernaos y Topons. Messi, el Pipa está habilitado. El Pipa, la pulga. Y otros deportistas como los futbolistas Di María, el campeón del mundo Messi o Ronaldo han preferido pagar multas millonarias para que su imagen no se resienta tanto. Y podíamos terminar este pequeño repaso sin hablar del elefante en la habitación. Pero no lo vamos a hacer. El hit del momento habla de despecho, sí, pero también de impuestos. La cantante colombiana que culpa a su expareja Gerard Piqué de dejarle con la hacienda en la puerta se enfrenta a 6 cargos por haber defraudado ella, no Gerard Piqué, 14,5 millones de euros. Pagar Hacienda sería súper sexy, o así lo creen los súper ricos que han formado el movimiento. Tax Me Now, Ponme Impuestos, fundado por la alemana Marlene Engelhorn, heredera de la fortuna de la mayor empresa química del planeta. La estudiante decidió renunciar al 90% de su herencia familiar, más de 4.000 millones de dólares, para crear este movimiento que lucha por la redistribución de la riqueza, al que se han unido otros millonarios como Antonis Schwarz, de la farmacéutica alemana Schwarz Pharma. También otros millonarios como el fundador de la firma de helado Ben & Jerry o Abigail Disney, la rica heredera del imperio Disney, estuvieron entre los firmantes de una carta pidiendo a su gobierno que por favor le suban los impuestos para pagar la investigación contra el coronavirus. Y 200 millonarios forman parte del grupo Millonarios Patrióticos, que quieren pagar más. No es que se hayan vuelto marxistas, no. Es que quieren salvar el capitalismo de su exceso y de personajes como Jeff Bezos o Elon Musk. Esperemos que la redistribución de la riqueza no solo dependa de la filantropía de alguna nieta de millonarios o de 200 millonarios patrióticos, sino del convencimiento de que si contribuimos todos y lo hacemos proporcionalmente, seremos una sociedad mejor. Vaya, que saldremos mejores. Como el título del podcast que presenta nuestra última invitada. Sí, señora, la recibimos con Camela y con este en el bolsillo de mi corazón, ya que hablamos de dinero, porque sabemos que este fin de semana ha estado en uno de sus conciertos y por los stories que ha subido, mal no se lo pasó. Inés Hernán, presentadora de Gameplays y copresentadora junto a Nerea Pérez de las Heras de Saldremos Mejores. Crudos días. Buenísimos días, chicos, ¿cómo estáis? Crudos y directos, me encantan. Bueno, cuando te pedimos participar en este programa, no te lo pensaste. ¿Por qué? Bueno, no me lo pensé porque yo creo que precisamente la redistribución de riqueza es lo que vamos a tenernos que plantear tarde o temprano si queremos poner al humano en el centro de la sociedad, que es a lo que deberíamos de aspirar como especie. Y bueno, creemos que lo estamos haciendo, pero muy lejos de eso, esto no está siendo desde luego un beneficio de todos. ¿Qué piensas de estos patriotas que se van a tributar a paraísos fiscales? ¿Y por qué crees que hay gente normal de la calle, que no es rica, que los defiende? Bueno, porque nos han hackeado el sistema, como dice Ignatius, un poco, ¿no? O sea, realmente ahora, yo ayer estaba justo paseando de camino a mi barrio y había 2 personas durmiendo en una rejilla de estas de metro porque daban más calor cuando estamos a 4 grados en Madrid, y la gente impertérrita sencillamente, pues prácticamente que les pasaba como por encima, ¿no? Con las bolsas de North Face entonces de rebajas. Con lo cual, cuando tú no tienes una educación en la que tú entiendas qué significa, o sea, a dónde van los impuestos que pagas, qué significa precisamente de mantener el estado de bienestar y cuál es la base de nuestro sistema, pues evidentemente no entiendes lo que significa la solidaridad o cualquier otra cuestión. Y además es muy curioso porque el perfil de los seguidores de todos los youtubers que citabais son especialmente jóvenes. Entonces, bueno, pues evidentemente aquí la responsabilidad no solamente tiene que recaer en una educación, sino que también, pues evidentemente,
es una herencia de lo que de los vallejos nájeras de turno que les están educando, básicamente. De eso te quería preguntar, porque tú le hablas a generaciones más jóvenes. ¿Tú crees que les importa, que les llega este mensaje de que los ricos tienen que pagar más, o hay cierto culto a la riqueza que vuelve siempre, como la hombrera? No. Pues bueno, pienso que yo desde luego claro que, o sea, siempre hay un culto a la riqueza, porque en cuanto vives en Occidente, en el capitalismo, y vives transversalmente atravesado por una serie de privilegios, evidentemente tú tienes una predisposición a mejorar, y sobre todo el input que tenemos ahora mismo continuamente, según abres el móvil, según abres la televisión, es querer más. O sea, quiero decirte, todo al ser una relación líquida per se, pues evidentemente el ser humano dice, joder, me siento en desigualdad respecto de estos otros. ¿Por qué está ocurriendo eso? Y entonces por eso creo que ahí es importante destacar a los jóvenes, en plan de, chicos, os cuento, es muy probable que no salgáis de la mierda de estatus que os ha tocado, porque no vamos a salir ninguno, o muy pocos van a lograr salir. Entonces es muy importante que traces tus intereses desde lo colectivo para precisamente potenciarte hacia otro espacio. O sea, no lo vas a lograr precisamente aislándote, individualizándote, comprándote cualquier tipo de, pues yo qué sé, de Bitcoin o especulando con el metaverso. O sea, lo vas a hacer, insisto, desde la colectividad y desde la mejora de las condiciones que te va a tocar vivir antes o después, que por cierto, en el estándar actual están bastante precarias. Entonces a mí, o sea, yo lo que procuro, desde luego, desde los espacios en los que tenemos cierta voz, es insistir y subrayar, bueno, pues eso, que nos toque lo que nos toque, que miren a sus padres, que miren a sus entornos más próximos y que entiendan hacia dónde pueden hacer un cambio. Y sobre todo explicar, en una línea muy para dummies, para a dónde van nuestros impuestos y qué se están haciendo con nuestros impuestos en ciertas comunidades autónomas. Es importantísimo eso también, porque la ciudadanía desconoce muchos de los, bueno, pues eso, o sea, ¿cuáles son los flujos de economía aquí? O sea, quiero decir, la peña paga y dice, pues yo ya he pagado. No, cariño, pagas y a dónde van. Y es muy importante que subrayes si a ti te están engañando, o sea, si están estafando a los servicios públicos, que los reclames, porque ese es tu poder como ciudadano también. A eso hemos dedicado el programa de hoy, a explicar a dónde van tus impuestos y por qué son tan importantes, y también por eso agradecemos a Inés que haya estado con nosotras. Pero antes de despedirte, hoy le hemos preguntado en redes a nuestros oyentes qué rico les da más rabia. ¿Cuál es el tuyo, Inés? Es una ristra bastante amplia, pero bueno, me imagino que, o sea, hay esto. Pero bueno, desde luego, creo que uno de los, o sea, creo que como ente, la familia real me parece que es de lo más representativo de todo lo mal, o sea, la meritocracia, o sea, Froilán a navajazos, tío, nos van a quitar el curro de cómicos al resto. Sí, además de evasión fiscal saben bastante por esa familia. Inés Hernán, muchísimas gracias. A vosotros, chicos, muchísimas gracias por tenerme. ¿Y qué dicen los oyentes, Violeta? Pues mira, Loving4Pict ha elegido a Trump y Elon Musk. Con eso no fallas. Sí, va, lo clásico. Davila ha elegido a Gilinski. Sí. El tío Gilito, ¿ese quién es? Pues casi, porque es el dueño de Bancolombia Sabadell. El segundo hombre más rico de Colombia. Me quedo picueto. Sí. Tony Curtis ha elegido a Marcos de Quintos. Hombre, yo estoy con él. También un clásico, ya sabemos, el loco ex miembro de Ciudadanos y ex vicepresidente de Coca-Cola, que ahora está montando un medio con Javier Negre y Girauta. Lo mejor de cada casa. Claro. Se llama Pie en Pared ese medio. Ya. Buen nombre. En su bio de Twitter se define como pirata, navego sin bandera. Hombre, pirata es, pero no navega sin bandera, navega con la bandera de Suiza. Así es. Y Rascayú dice que lo tiene muy claro, ha elegido a Mancio Ortega. Claro. Nosotras también, porque como cuenta hoy en El País Begoña Gómez, dentro de Inditex a las dependientes se les conoce como las niñas. Y esas niñas están en huelga para que la multinacional les suba el sueldo 500 € al mes y equipare su jornada a las que ya disfruta el personal de logística, fábricas y centrales, que claro, pues como no son las niñas, viven mejor que ellas. O sea, que ganas más dinero del que puedes gastar en el resto de tu vida gastando sin parar, y aún pagas mal a tus dependientes, a tus trabajadores y trabajadoras. Así es. Pero bueno, luego nos regalas un par de respiradores para hospitales. Hombre, ¿pero qué respiradores? Y viva Mancio y viva España, el español más importante y más filantrópico de nuestro país.
Bien, desde esta noche se podrá ver en el barrio de Salamanca, en Madrid, uno de los más ricos del país, la inmensa lona que desplegará Oxfam Intermón con una bandera roja, símbolo de las relaciones tóxicas. Una gran red flag a los ricos porque no queremos seguir sufriendo esta relación económica tóxica. En esa bandera se leerá: lo que los ricos no pagan, lo pagamos nosotros. Gracias a Oxfam Intermón por recordárnoslo y por hacer posible este programa. Para apoyar su campaña hemos pensado terminar con esta canción que está sonando de Aerosmith, que nos proponía un oyente, Eat the Rich. Cómete a los ricos para que los ricos no te coman. Mañana martes volvemos con un programa sobre salud mental y social, muy relacionado, claro, con lo que hemos hablado hoy, con nuestras condiciones materiales. Sí, y hablaremos con Marta Carmona y Javier Padilla, autores de Mal Estamos, así que si no estás bien o a tu alrededor hay gente que no está bien, puedes contárnoslo con un audio breve al 717-717-970. ¿Tú qué tal estás? ¿Estás bien? Bueno, pues tengo mi momento, pero he de decir que después de esta hora de darle caña a los ricos, me he quedado bastante mejor. Yo también me he quedado mucho más saciado después de comernos a los ricos. Bueno, pues hasta mañana. Tax the Rich y que la radio os acompañe.